Estamos leyendo con la autorización del mismo. Dice así: un Viernes Santo de hace 50 años, el Viernes Santo de 1975, que cayó un 28 de marzo, sucedió en la Iglesia uruguaya un hecho político-religioso con muchas repercusiones en la relación Iglesia-Estado de aquella época dictatorial del Uruguay. En plena celebración litúrgica de ese día santo que se llevaba a cabo en la comunidad jesuita, noviciado y casa de juventud de la calle Soriano, calle Ejido, las fuerzas conjuntas, ejército y policía, irrumpieron violentamente y llevaron presos al padre provincial jesuita, al maestro de novicios, a otros 2 jesuitas y a unos 33 jóvenes que participaban en la celebración religiosa. Yo fui uno de los protagonistas de ese momento, porque era novicio jesuita y porque era quien había organizado el esquema litúrgico de la celebración y la estaba guiando. En estos días pasados, revisando los documentos dejados para su madre, recientemente fallecida, encontró el padre Franza una carta que les había enviado a su padre y a su madre en aquel año 1975, hace 50 años, relatando de primera mano y de forma detallada todos los hechos acontecidos aquel Viernes Santo, donde también oímos cantar el gallo en la oscuridad de la noche, pero no traicionamos a Jesús, relata el padre Franza. Por considerarlo de interés, ya que este Viernes Santo de 2025 se cumplen 50 años de aquel otro 1975, les transcribo el relato de los hechos tal como fueron redactados en una carta dirigida a sus padres, fechada el 3 de abril de aquel año 1975. Además detalla que en aquel entonces él tenía 22 años de edad. El extracto de la carta dice así: el Viernes Santo a las 20:30 horas comenzó acá, en casa, la celebración del Viernes Santo que se hace en todas las iglesias y la celebración la guiaba yo. A las 21:30 aproximadamente toca timbre el ejército y dice que es el operativo de las fuerzas conjuntas. Yo seguí hablando como si nada hubiera pasado, principalmente con el objetivo de que el resto de los 33 muchachos presentes conservaran la calma. Por supuesto que inmediatamente me mandaron callar y preguntaron quién era el responsable de la reunión, porque no se habían percatado que era una ceremonia litúrgica. Le dijimos que era el padre Mearú, provincial de los jesuitas, que estaba allí presente, y él tomó en sus manos todo el procedimiento. Le pidieron que los acompañaran un recorrido por la casa mientras a nosotros nos mantenían parados contra la pared. Revisaron toda la casa, sacaron fotografías de cosas absurdas, registraron nuestros datos personales con la misma máquina que les escribo esta carta. Y finalmente a las 24 horas nos llevaron al Regimiento Quinto de Artillería en la calle Burgues. Allá nos pusieron contra la pared con los ojos vendados y con las manos atadas. Después nos llevaron a un camión porque comenzaba a llover. A la 1:30 de la madrugada comenzó el interrogatorio, que duró hasta las 7:30 de la mañana. Lo hicieron uno por uno, a los 33, entre los cuales se encontraba el padre Mearú, el provincial, el padre Pérez Aguirre, el maestro de novicios, el padre Tuyá y el padre Antonio Medina, y el resto, muchachos y chicas de acá, de casa. El resto de los compañeros jesuitas de la comunidad Ramón Cabré estaban fuera de Montevideo. Desde la 1:30 de la madrugada hasta las 7:30 nos mantuvieron siempre incomunicados, vendados los ojos y sentados en un corredor. Incluso el padre provincial, a las 8:30 nos sirvieron un café con leche y una porción de pan. A las 9:30 nos permitieron sacar las vendas de los ojos. Llamaron al provincial, al padre Pérez Aguirre y al padre Medina, de nuevo a interrogar. A todos los demás nos pusieron en fila y nos llevaron en un camión con el que nos trajeron a nuestra casa, ya en libertad, menos los 3 nombrados.
Ya en casa nos dedicamos a arreglar el caos que había dejado en las habitaciones de cada uno y hacer de cuenta de que todas las cosas que nos habían robado. Pablo Tuyá decidió irse inmediatamente a Minas para decirle todo al padre Monseñor Mullin, que es obispo de Minas, y con él se vieron inmediatamente en Montevideo. Se vinieron a hacer los primeros contactos con el fin de lograr la liberación de los 3 que habían quedado detenidos y no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Inmediatamente en Montevideo, Monseñor Mullin movió cielo y tierra. Se entrevistó con cuanta gente influyente hay para explicarles la situación. Pero el presidente de entonces, Juan María Bordaberry, que es amigo de Mullin, no estaba en Montevideo, ni tampoco el general Badora, ministro de Defensa, ni el ministro del Interior, ni ningún importante, porque era Semana Santa. Inmediatamente, un jesuita se fue a Buenos Aires por avión y desde allí habló por teléfono al padre Arrupe, superior general de los jesuitas, diciéndole de la situación. El padre Arrupe, en Buenos Aires, al momento, hizo mandar telegramas al general Badora, a Bordaberry, al ministro del Interior y al nuncio en Uruguay. Los telegramas llegaron antes que los mismos nombrados se enteraran por vía propia de que el padre provincial de los jesuitas y el presidente de la Federación de Religiosos del Uruguay estaba detenido. De manera que no se explicaban la rapidez con que en Roma se habían enterado del asunto, con que eso supieron que la prensa internacional podía estar ya enterada. Gran revuelo. El ejército enseguida deslindó responsabilidades y se la pasó todo a la policía. Pero las entrevistas que tuvo Monseñor Mullin con Badora y el ministro del Interior también hicieron su efecto, porque los dos dijeron que no querían el menor lío con la Iglesia. A esa altura, también el nuncio apostólico había intervenido porque le había llegado telegrama de Roma por parte de la curia romana. El cardenal, secretario de Estado del Papa, Pablo VI, para que lo hiciera. Tanto el ejército como la policía ya no querían el menor lío y querían desligarse de los presos cuanto antes. Además, como en un principio parecía que no querían dar marcha atrás, Monseñor Partelli, obispo de Montevideo, Monseñor Mullin, obispo de Minas, y Monseñor Rubio, obispo de Mercedes, en reunión de obispos habían decidido que si al día siguiente no lo soltaban, declararían estado de enfrentamiento frontal entre la Iglesia y el Estado, lo cual provocó la reacción definitiva de largarlos. El martes por la noche se reunió el Comando General del Ejército y también decidió que la cosa había que terminarla de una vez. Parecía que hay una ala amazona en el sector de los coroneles, que son los que están moviendo toda la artimaña contra la Iglesia. La posición de los obispos fue firme, de entender que poner preso al provincial era un conflicto de toda la Iglesia en su conjunto. Fue no solo por el provincial en su persona, sino una serie de hechos que están sucediendo desde hace tiempo, en los cuales es clara la actitud de querer intervenir la Iglesia, como lo hicieron con la CNT y con la Universidad de la República. Han llegado al colmo de querer dictarle al oficio catequético, el máximo organismo de la Iglesia para la educación de la fe, cuál era el programa que tenía que dar en los colegios. El Consejo Nacional de Educación, CONAE, organismo de educación, diciéndole a la Iglesia cómo tenía que enseñar lo que es el cristianismo. Increíble. Todo terminó bien. El comisario Castiglioni, el jefe del Departamento de Inteligencia y Enlace, estuvo correcto en la manera que actuó. Tanto Pérez Aguirre como al padre Mearú le dijeron lo que realmente se les tenía que decir por lo que hicieron.
Puede ser que con la actitud firme y decidida de no dejar pasar a las fuerzas conjuntas ningún atropello más por parte de los obispos uruguayos, los militares se den cuenta que las persecuciones, maltratos, prisiones e intervenciones que están haciendo contra militares, sacerdotes y autoridades eclesiásticas no pueden seguir haciendo. Esto es una muestra también de cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la falta de libertad en todos los aspectos de la vida política del país. Si no fuera porque se aprovechó esta ocasión para decirles una serie de cosas a los militares, no hay nadie en este país que actualmente se anime a decírselos. Esto es el extracto de la carta de el padre, hoy Omar Franza Tarragó, que envió a sus padres en Artigas contando los hechos vividos el Viernes Santo de hace 50 años. La carta continúa con otros aspectos familiares y personales que no se transcriben aquí. De esta forma hemos dado cumplimiento a la divulgación que habíamos acordado con el padre Franza aquí en el programa Tierra Libre, y también es una forma de no olvidar la historia. Recordar siempre el pasado es importante.